¿Cómo están todos los amigos de Hinchada Rosada? Mi nombre es Tomás Chávez y bienvenidos nuevamente a estas editoriales sobre nuestro amado Sport Boys del Callao. Lamentablemente, en esta oportunidad, para hablar de una nueva derrota y al fin de la era del profesor Arturo Reyes, hasta donde lo que sabemos hoy, noticia domingo a las 13:35. Bueno, terminó una etapa nefasta en la dirección técnica del profesor Reyes, donde vamos a desglosar un poco el tema de por qué considero que perdimos este partido, que más allá de que la U fue superior, porque ahora vamos a ver estadísticamente fue mucho mejor que Boys, pero nos terminaron dando la esperanza a nosotros de quizás empatar el encuentro. Pero ahora vamos a ver por qué no se iba a dar eso en ningún momento del encuentro, más allá de lo que deseamos nosotros como hinchas, ¿no? Bueno, antes que todo, ya saben, suscríbanse a Hinchada Rosada, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Suscríbanse porque hacemos transmisiones en vivo para que puedan tener todo lo que es el mundo Voice, tanto de primera como lo que, bueno, fue reserva que cubrió nuestro amigo Cristian Peña. Y bueno, vamos a ver esta derrota, este sinsabor nuevamente de las manos vacías, de irnos, de regresar al Callao sin un punto. Estadísticamente la U nos pasó por encima. Y yo sé que muchos hinchas chalacos van a ser muy, digamos, críticos en este tema y decir, bueno, no críticos, sino van a ser muy fatalistas al momento de decir, claro, pero la U es un equipo que está armado para competir campeonato y Libertadores, nosotros no podemos competir. Entonces, se espera y se, digamos, anuncia una derrota antes del juego. ¿Por qué creo que eso estaba mal desde la concepción de la idea de que Boys no iba a competir? ¿Ustedes recuerdan el encuentro de la apertura? La U nos ganó, sí, pero Boys no fue un equipo inferior. La U nos marcó 2 goles, así como Cristal, en una situación similar. Desatenciones. Es básicamente el problema que tenía el profesor Paulucci cuando quería ver su defensa. Pero a diferencia del encuentro de hoy, la U no nos metió goles porque falló todo lo que tenía en los pies. La fallaron todos los delanteros de la U, los volantes, a excepción de ese golazo que le salió a Jairo Concha, pero claro, por el error nuevamente de Colombo, ¿no? De Rodrigo Colombo. Más allá de eso, sí me van a decir, oye, pero sacó varias. Efectivamente, pero no puedes cometer un error así. Ahora, la U tuvo 21 remates al arco, 8 de Boys, 7 fueron remates directamente a puerta, 2 de Boys. La posesión fue mayores a ellos, los pases fueron 406 a 331, mucha mejor precisión. Y eso que tuvieron más faltas que nosotros. O sea, fue un partido en el que Boys casi ni pegó 12 faltas. Y nosotros podemos hacer muchas más faltas en el encuentro para que vean lo fluido que estaba tratando de ser el partido y lo que Boys quería plantear, pero por el sistema táctico no lo llegó a desarrollar. Em, entonces, ¿cuál es la situación y por qué terminamos nuevamente con una derrota, en este caso, frente a Universitario de Deportes? Principalmente hay que analizar un poco el sistema de juego. ¿Qué es lo que hace Boys? O como lo dice el profesor Vicente Cisneros en la transmisión, ¿cuál es el número telefónico de Voice para este encuentro? A ver, nosotros salimos con un 5-3-2, que en algún punto podría convertirse en un 3-5-2, ¿no? Mismo número telefónico de la U. ¿Cuál es el problema de esa alineación y por qué no funciona en Voice? ¿Ustedes recuerdan la época del profesor Paulucci, cuando jugábamos con una línea de 4, dos laterales bien marcados? Los centrales eran los que menos tenían la pelota. Las salidas nunca eran con los centrales, a menos, claro, que hay algún tema em, de falta de jugadores, pero no era la necesidad de ninguno de los tres, o de los que estaban en ese momento, de Hansel, Almirón, Colombo, de empezar la jugada. El tema ahora es que cuando tú armas esa línea de tres, estás tratando de que el equipo tenga el primer pase con ellos. ¿Qué hacía Paulucci? Retrocedía de algunos de los volantes de primera línea, que eran La Roca González o Da Campo. Ojo, aquí una precisión, esa patada que le pegaron a La Roca González de Di Benedetto,
Realmente no entiendo cuál es la concepción del árbitro de ni siquiera verla, o los del VAR que ni siquiera anunciar qué es lo que había pasado. Esa patada es una jugada, es una jugada de roja para mí, porque sí, es una torpeza del jugador, pero esa torpeza se tiene que penalizar, pues. Si lo hubiese hecho uno de Boys, ténganlo por seguro que nos metían la roja que tanto pedían. O sea, que nos ganamos rojas por cosas mucho menores. Y esa patada la mereció. Pero bueno, retrocede la Roca González, se retrocede a campo para hacer el primer pase de salida que se asocie o con los extremos por las bandas o en la salida que tenga el 10, que en ese caso era Hover, y ahora lo estaba tratando de ser el mismo Justin Alarcón. Y he ahí el detalle. Sí. Si tú estás viendo dentro de la concepción de tu equipo que tus centrales terminan siendo jugadores que no tienen buena salida, ¿cómo haces una línea de tres precisamente para darle salida al equipo? O sea, no funciona. Y esto lo venía comentando en algunos videos anteriores, pueden scrollear. ¿Por qué considero que el sistema 4-5-2 era mucho más efectivo? Porque Boyce entendía que sus limitaciones en defensa lo obligaban a jugar sobre todo en el mediocampo. Por tanto, el equipo sí fallaba a nivel defensivo, porque no tenemos los jugadores ahorita que puedan cumplir esa posición de la mejor manera o una forma óptima, pero el equipo respondía en ataque. Ese 3-5-2 lo único que hizo fue diezmar nuestro ataque para poder hacer un equipo entre comillas equilibrado o que se defienda y que al final nos termina dejando a un funcionamiento en voice de un equipo que apila jugadores atrás y no marca referencia a las pelotas. Em, Sobre todo porque no anticipan la jugada antes de que suceda. Ojo, esto es muy distinto a lo que ha hecho Colombo en muchos momentos del partido, que eso sí hay que destacarlo, que él anticipaba el central, pero no anticipas el pase, ¿me entienden? Ese es el detalle. ¿Y cuál es el otro tema? Tus carrileros, que en este caso eran Aranda por izquierda y Mora por derecha, tienen que entender la necesidad de atacar como de marcar, o sea, tienen que ser muy físicos. Ustedes vieron ayer estoy seguro, a este chico César Inga de la U, lo que corrió, ida y vuelta y estaba entero. Corría, 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 dribleaba, lo pasó a Hansel Riojas más de una vez. Lo mismo hizo Polo con Almirón. O sea, ¿se dan cuenta cuál es la ventaja de tener ese tipo de jugadores? Y no hablemos del nivel, sino de las características del jugador, que entienda que su posición lo obliga a subir como atacar, a subir a atacar como defender la línea de pase, de cubrir y apoyar al central para que no quede en inferioridad numérica. Esas cosas no las estaba haciendo Aranda y tampoco Mora. Ojo, Mora estuvo muy bien en ataque y nosotros sabemos lo que Mora te puede dar dentro del funcionamiento ofensivo. El tema gigante acá es que Mora en defensa no es de lo mejor. O sea, no es un jugador al que tú le puedas apostar en que te va a cubrir la espalda, porque se la van a ganar. Se la ganaron varias veces ayer. Inga se la ganó, no sé varios momentos del partido, tanto así que Mora tenía que regresar, correr, sobreexigirse, porque claro, no siente la posición. Lo mismo que Aranda. Aranda estaba mirándole la espalda a Paulo en varios momentos del encuentro. Y eso expone tu defensa. Y hay un punto adicional en esto, pero si tienes tres jugadores en el mediocampo, el sistema el sistema de tener esos tres mixtos te tiene que ser un ancla, que en este caso en su momento fue eh, Gris González. Luego lo tienes a Carvajal, que no sé básicamente cuál es su función. Y luego lo tienes a Chico Solís, ¿no? Leonel Solís. Pero para que entiendan bien este punto, cuando la U tenía el balón, pasaba por dos jugadores, Concha y Perejedes. Concha con unas funciones más ofensivas, con unas funciones, digamos, eh, no de un box to box, pero con un jugador que netamente estaba viendo la opción creativa. Y por otro lado, un Pérez Guedes, que era sí una especie de box to box, porque estaba subiendo y defendiendo, apoyando que Ureña no quede en inferioridad numérica. Pero los dos colaboraban en ataque y colaboraban en el punto, colaboraban en el marca, eh, y esto le daba más dinámica al mediocampo de la Cremolada. Pero si ves el mediocampo de Boys, y ese es el por qué no funciona un sistema con estos tres jugadores en una especie de triángulo invertido,
es que Carvajal no tiene funciones ofensivas. Lo sacaron de su posición para decirnos, oye, pero Carvajal puede funcionar ahí. Hizo un gol. Ya pues, ¿me van a decir que la función de Carvajal era hacer un gol? Yo lo he visto hacer goles el año pasado, el anteaño pasado, y su nivel era mucho mejor del que estaba mostrando ahorita. Es más, había levantado jugando como lateral izquierdo en el momento que justamente Aranda empezó a jugar mejor, y ahora lo mandan a jugar en una posición de mixto. No te iba a responder. Y obviamente la salida de Boyce terminó siendo únicamente con Solís. Se lesiona ahora La Roca González, entra Justin Alarcón. Justin con funciones para estar por la izquierda, si no me equivoco, en este sistema que también primero empezó siendo un 5-3-2 y luego lo transformaron en un 5-4-1, porque en algún momento Justin se fue por la izquierda, por derecha siempre estuvo López, no arriba perdón, el ecuatoriano Fidel Martínez, pero ahí es lo que vean un poco la figura. Justin por la banda iba a terminar cumpliendo una función de habilitador o esperando que alguien le dé el balón para salir. ¿Y qué es lo que hizo inteligentemente? Se metió en el medio. Se metió en el medio y empezó a ser él el hilo conductor entre los jugadores que estaban arriba, que eran Fidel, que no apareció en ningún momento del encuentro porque no es 9 y se lo comió la marca de la U, y de Carlos López, ¿no? Pero se dan cuenta que en ese sistema está terminando sobrando Carvajal porque no es su posición y porque sencillamente no estaba respondiendo. Carvajal lo pasaron muchas veces y es porque tácticamente no entendía la posición en la que estaba. Él estaba bastante pegado a la banda izquierda y eso es lo que en algún punto nosotros vimos dentro del sistema de Boys. O sea, eh, Carvajal por izquierda te puedes hacer unas jugadas interesantes, puede correr, puede desbordar, pero en este punto no lo iba a hacer porque sencillamente estaba perdido en el campo o porque su función, entendámoslo, desde la posición del lateral izquierdo que quiere priorizar la marca, estaba simplemente tratando de apretar a los jugadores de la U que nos estaban bailando en ese medio. Bueno, el ingreso de Justin le dio mucha verticalidad al equipo. Y hay que destacar aquí a Lionel Solís, porque el chico, en verdad, lo que jugó ayer fue una enormidad. O sea, ¿ustedes se imaginan a Solís eh, teniendo un acompañante en este punto que lo deje simplemente marcar y soltar balones largos, porque el pata tiene buena salida? O sea, si tú lo pones solamente al lado de campo y le das a él la función de marcar y le das ese primer pase, que es recibir el balón de los dos centrales, Solís te crea más oportunidades de juego. Es increíble que no lo hayamos visto hasta ahora. Y ayer una labor muy sacrificada, porque el pata tenía que generar fútbol, porque no había nadie más en esa primera línea que lo haga. Tenía que generar fútbol y además marcar a los jugadores de la U, que ganó duelos. Le ganó duelos a Pérez Guedes, le ganó duelos a Ureña. O sea, técnicamente es bastante completo, pero necesitas acompañarlo y ubicarlo bien en el campo. Boys no termina siendo un equipo, o mejor dicho, la, el paso del profesor Reyes en el equipo de Boys termina siendo malo, y es mi conclusión, y es porque no termina entendiendo a los jugadores que tenía la mano. Mire, le doy un ejemplo muy puntual. La selección peruana de Fossati, que jugó mal, horrible, no le hacía daño a nadie. ¿Por qué? Porque tenías jugadores que no estaban cumpliendo las funciones como ellos entendían el fútbol. No eran, no tenían esta función polifuncional como pasa en la U. ¿Qué es la diferencia que hizo Ibáñez? Puso a todos en sus posiciones y les digo, salgan a jugar como siempre lo han hecho. Y el equipo empezó a jugar mejor, dentro de sus limitaciones, ojo. Y es lo mismo que pasa con Boys. Si tú sacas a los jugadores que tienes para ponerlos en posiciones bastante, digamos, cuestionables, terminas teniendo un equipo
que no va a responder. Y que tienes ese tema de que tú le puedes meter un gol, como lo hicimos, por ejemplo, contra Cusco, pero no tenías opción de responder. Sencillamente porque prácticamente no había un planteamiento que le permita a los jugadores sentirse cómodos en el campo. Y esto no es tampoco decir, oye, pero el jugador se tiene que acostumbrar a lo que el técnico diga. No. O sea, esto no es, digamos, una ley o una norma escrita. O sea, la idea es que el técnico conozca lo que tiene y en base a lo que tiene pueda plantear un buen juego. Paulucci lo hizo. Con Paulucci estábamos noveno y no quiero decir tampoco que el profesor Paulucci es el salvador de Boys porque tuvo sus errores, pero él entendía a sus jugadores, entendía quiénes podían estar en el ritmo óptimo para salir adelante y quiénes no. Con Paulucci creo que Gilmar ni siquiera jugaba y ahora lo entiendo. Em, pero entendía a sus jugadores y los defendía. ¿Ustedes vieron ayer la cara de Urruti cuando todos estaban calentando? Urruti estaba sentado con una cara de decir, ¿qué hago acá? O sea, y no por el hecho de que hago en Boys, sino que hago sentado en la banca en un encuentro en el que debería estar jugando. Urruti con TDT fue un jugador que fue muy importante dentro de la elaboración de juego, porque lo sacaste del extremo, que ya no lo está haciendo tan bien, porque claro, es un jugador que quizás ya no está para el ida y vuelta, pero lo sacaste de posición de extremo, lo metiste al medio y empezó a soltar balones. O sea, ustedes se imaginan si hubiésemos tenido a Campo, a Solís y arriba en la posición de 10 a Urruti, ¿cuánto hubiese cambiado el sistema de juego? ¿Cuánto hubiésemos aprovechado? Hubieses tenido un Justin Alarcón pegado a la banda que iba a driblear, hubieses puesto a Fidel Martínez por esa posición, que es el pata, por el movimiento táctico que hacía, se pegaba más a las bandas o a la elaboración del juego y no a la finalización, y tenías por el otro lado a López. Y ayer López, yo sé que muchos lo van a criticar y van a decir, oye, pero se chupó. No es que se haya chupado dentro de todo, pero ¿qué iba a hacer López chocando contra dos o tres jugadores? Tenía que pegarle al arco, tenía que intentar pasar, lo intentó, no lo pudo hacer. Hay que reconocer que también la defensa de la U es buena, pero también hay que reconocer que el árbitro estaba permitiendo que a veces le peguen a la gente de Boys sin levantar simplemente el banderín, o sea, juegue, nomás decían. Fue un partido que nos dio unas esperanzas, pero es unas falsas esperanzas de que podríamos haberlo empatado. Y me quedo también con una frase que dijo Arturo Reyes al final, dijo, nos faltó atrevernos, ¿no? Nos faltó atrevimiento. Si sales con 5 jugadores atrás para mutarlo a un 3-5-2 y para cambiar un 5-4-1, ¿de dónde sale la idea de que tu equipo se va a atrever? No, no hay lógica. Y es por eso que no es tener nada en contra del profesor Reyes, pero no le aportó nada al equipo. No fue un técnico que le haya dejado algo a los jugadores. Esa patada que le metieron a Di Benedetto, perdón, que Di Benedetto le metió a Eric González, Paulucci ya se hubiese metido al campo ya. Obviamente lo hubiesen expulsado. Pero Paulucci se hubiese puesto al costado de línea a gritar y a pelear porque era una falta de para mirarle en el bar. Hay que meter presión. Y Reyes estaba ahí sentado, no, viendo, no sé, conversando. Vi a su asistente técnico, ¿quién habrá sido que había estado gritando, oye, muévete, oye, es esto? O sea, un técnico que ya que básicamente no quería dirigir en Boys, que no se entendió con los jugadores y que terminó haciendo esto, empeorando la situación de Boys. Em, yo veo bastante distante la idea, el sueño de llegar a la Sudamericana porque necesitamos ahorita un técnico que le encuentre estabilidad al equipo y eso es lo más complicado. Que alguien encuentre estabilidad ahorita en Boys, que reúna a los jugadores y los vuelva a tener, digamos, dentro de la confianza de que se puede cumplir un sueño que es Sudamericana. ¿Tenemos plantel para hacerlo? Sí. Cuando les digan que estos jugadores son unos muertos, bien, vean también lo que jugábamos al inicio, lo que terminamos haciendo ahora. Habían cosas que corregir, no replantear. Y Boys replanteó todo el clausura y lo replanteó mal porque tácticamente no convencemos. Al inicio en la apertura, teníamos una elaboración, teníamos la confianza de que alguno de ellos, de estos jugadores, iba a meter gol. No estaba Nequesor, igual podíamos funcionar. Había que reforzar una que otra posición. Y mira, la posición de central hasta ahorita no la tocaron. Y para mí, hubiese sido lo ideal tener un central
que ayude y acompañe el sistema, y que ayude y lidere el sistema defensivo de Boys. Pero no se dio, no se dio, y esto también es un llamado de atención gigante a la gerencia del señor Alcócer, ¿no? Que eh, mm, administrativamente podemos estar estables, económicamente tratamos de salvar, pero somos un equipo de fútbol. O sea, vivimos de los resultados. O sea, aquí hay muchos hinchas que van al estadio y pagan su entrada para ver para ver al equipo perder así. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que estamos esperando para entender que se tiene que invertir desde la cabeza para que funcione el sistema de juego? Eso es lo que tendría que también plantearse el señor Alcócer en algún punto, con todo respeto, obviamente. No podemos estar malbarateando puestos como los gerentes deportivos y los directores técnicos solamente para decir, ah, ya, es de la casa. ¿No? Se ha puesto la camiseta de Boys en algún momento. Y esto es lo que pasa. Yo no necesito en la gerencia deportiva, sinceramente, a alguien que diga que es hincha de Boys, sino que sea profesional, profesional y que tenga dos dedos de frente y priorice el equipo antes que traer jugadores que realmente no le van a servir para nada al equipo. Algunos ya se fueron, otros todavía están ahí. Y esa es la realidad de Boys en este punto. ¿Qué nos queda a nosotros como hinchas? Seguir apoyando. Vi las estadísticas la vez pasada que somos el cuarto o el quinto equipo que más gente ha llevado al estadio. Sí, también porque me lo van a decir otras personas, oye, pero es que porque horas que pasó con la gente de Melgar y de Cristal que dejó de ir al estadio porque estaban molestos con sus dirigentes. Puede ser. Pero mira, el equipo de Boys respondió y sigue respondiendo porque al hincha no le vas a quitar la esperanza de que su equipo vuelva a ser el de antes, vuelva a ser a llevar esta camiseta a la gloria. No nos los van a quitar. No nos lo va a quitar una dirigencia que está cuestionándose cada vez más y tampoco errores arbitrales que realmente hemos vivido muchas veces y hemos salido adelante. Y ese es mi mensaje final. Técnicos como Reyes van a pasar, pero el equipo y los hinchas no se pueden distanciar. Sigamos dándole fuerza a esta gente que está tratando de salir al campo. Ayer me gustó mucho ver a Justin, habiendo perdido por 1-0, habiéndolo sacado al minuto 85, pues, ¿no? Ha regresado de una molestia y el pata lo primero que dice, yo estoy al 100%, no, yo estoy al 100%, ¿no? Yo ya estoy para jugar 90 minutos. Esa es la actitud que yo quiero de un jugador de Boys. Ayer Justin, lo que vi es que se divirtió en el campo, hizo lo que quería hacer, quería jugar al fútbol y se lo dieron. Regresó creo que al lugar donde fue feliz en Boys. Y hay que darle esa confianza. Hay que rodearlo bien, hay que darle confianza a Solís, hay que dejarle la tranquilidad de ponerle un jugador al lado de que pueda distribuir, hay que recuperar a Hernanda Campo, hay que fortalecer esa banda derecha, hay que entender que Mora te funciona más como lateral, como extremo o volante por la derecha, y hay que dejar a Saba que te cumple mejor la posición de lateral. A Carvajal no lo puedes volver a sentar porque Aranda fue un jugador que levantó, pero no está todavía peleando para pelearle el puesto a Carvajal. En este momento no, por lo menos. Y Carvajal tiene que sacarse de la cabeza esas inseguridades al momento de soltar los pases. Toca y pasa, eres lateral, toca y pasa. Asóciense. Dejen a Urruti cumplir la función de 10. O ponlo a Justin a cumplir la función de 10. Déjalo en que son los minutos que pueda rendir sin explotarlo y peleen cada vez que le pegan a los jugadores de Boys. Porque si nos lesionan más gente, no es solamente porque el futbolista me diga, no, pero ha venido lesionado. No, les pegan a los jugadores de Boys. Ayer la U, lo vuelvo a repetir, pegó más que el equipo de Boys y me pareció bastante anecdótico que solamente le hayan sacado una amarilla. O sea, 17 faltas, incluyendo la de dos amarillas, creo que fueron. No fue para Santa María. Pero esas faltas que hicieron, y sobre todo la de Di Benedetto, no puede quedar así. Seamos un poco más inteligentes también al momento
de defender digamos, lo que busca Boys en este campeonato. Se nos viene un rival que es Garcilaso, muy probablemente el profesor Memo Vázquez regrese a la banca y espero que el profesor opte por la posición de 4-5-1. Para mí tiene que mantenerse Rivadeneira, que ayer tapó bien. Para mí Saba tiene que ser el lateral derecho, por lateral izquierdo Mora, perdón, Carvajal. Los dos centrales para mí tienes que ser Almirón con Riojas, porque Colombo no te va a dar seguridad. Hay que empezar a probar a Villalta a ver qué pasa, porque Villalta es un poco más rápido que los otros tres centrales que tenemos. Y aparte está en el equipo, algo tiene que hacer. Hay que poner para mí en el mediocampo Da Campo con Solís. La posición de 10 no lo puede sacar Urruti. Por izquierda ponlo a Justin Alarcón porque se puede alternar posiciones con Urruti. Y por derecha dejarlo a Carlos López para que se asocie con un lateral de función. O sea, el problema también de Mora es que como él está acostumbrado a tener el balón, y en verdad se nota que que tiene, bueno, él tiene fútbol, ¿no? O sea, dribleaba, pasaba por adentro, no suelta el balón rápido. Y eso desespera, y en un lateral eso no puede pasar. No eres Cafupes tampoco, o sea, suelte el balón, compadre. Pero poner a Saba con López por la banda derecha y dejarlo de nuevo en Equesor. Y si tienes que hacer cambios, entender que el ecuatoriano puede entrar a cumplir una posición de media punta o de falso 9, pero para que él sea el falso 9 y entendámoslo bien, tiene que haber alguien en ese mediocampo que lo habilite. Eso es lo que necesita Boys, ese sistema, para mí. Em, y positivo que tuvimos varias contras en las que no pudimos concretarlo también porque el equipo de la U tiene gente de peso que te va a marcar. Pero sigamos aprovechando esos espacios, esos pases rápidos. Em, bueno, esperamos ya hablar la próxima semana, creo que es el sábado en la noche va a ser el encuentro contra Deportivo Garcilaso y va a ser la inauguración de las luces en el Grau. Vamos a mandarle toda la fuerza al equipo. No hay que dejar de lado ese amor que tenemos por esta camiseta y hay que transmitirle a los chicos la confianza, porque si en algún momento podemos salir adelante de esto, hay que hacerlo juntos. No, siempre lo digo, no puede haber ese distanciamiento entre hinchada y jugadores, porque básicamente eso es lo que hace único a Boys, ese cariño y ese apoyo que siempre le hemos dado al equipo más allá de los resultados. Nada, les voy a dejar la última pregunta. ¿Quién creen ustedes que debe ser el técnico de Boys para este 2000, para esto que resta, estas 12 fechas creo que restan? ¿Quién debería ser? Justifíquenlo, o sea, y no me digan chalaca porque es de Boys. No, tampoco así. Hay que poner no sé, algún nombre importante. No que digo que Chalaca no sea importante, pero si van a poner un nombre importante, quiero decir, háganlo justificando por qué, ¿no? Si pueden traer, no sé, pues, no me digan, no, Chicho Salas, porque él conoce el voice. Yo personalmente no quisiera ver a Chicho Salas en el equipo y no porque no le tenga algo en contra, pero se fue peleado de la UCB y de Alianza porque supuestamente no se relacionó bien con los jugadores, porque peleó con ellos. em, Increíble, ¿no? Y vas a tener un técnico así, ¿no? Y lo sacábamos librado de Reyes por eso. O bueno, en teoría, no está saliendo Reyes. Pero justifiquemos, no sé, pues yo voy a soñar, ¿no? O sea, lo quieren traer a San Paoli o quizás un Mariano Soso. Decir, oye, ¿sabes qué? Mariano Soso ha tomado equipos en este estilo, hay que darle la confianza de que pueda jugar en un sistema táctico que no se pueda responder, ¿no? Vamos a ver qué técnico puede entrar, pero esperemos, por favor, que el señor Jorge Espejo haga bien su chamba y no escoja simplemente a alguien porque le diga que es hincha de Boys. Busque un técnico que pueda jugar. Si esta temporada ya está perdida, que piense en el 2026, pero que te mantenga la base. Y nada, ya saben, dejen su like, sus comentarios. Hinchada Rosada está para todos los hinchas fanáticos del Sport Boys del Callao y sigamos alentando al equipo. Así que vamos.